Buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles. Damos gracias al Señor, 13 de septiembre, porque el Señor nos permite estar vivos para adorarle, y en esta mañana, en medio de algunas cositas que tenemos pendientes, vamos a comenzar. Buenos días, hermana Carmen Rita, buenos días, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada persona, mi prima Daisy Rivera, Dios bendiga nuestra hermana Evelyn y su esposo Gilberto Valentín, Dios les bendiga grandemente. Buenos días también para cada vida que comparte con nosotros nuestro hermano José Luis Torres. También buenos días para nuestro hermano Eric Soto, Dios te bendiga. Carmen Rita, amén. Buenos días a nuestro hermano Arcelio Rodríguez. Buenos días para mi madre Antonia Ramos. Buenos días para David Muñiz y David Rivera. Buenos días. Estamos orando fuertemente para que el Señor pues ponga su mano de salud, nuestro hermano David. Dios bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos concede la oportunidad de compartir una palabra como todos los días. Reconocemos que el tiempo es muy corto y que en medio de cada una de las circunstancias que vivimos es urgente. Se hace necesario que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo te invito conmigo a presentar esta red social, que tenemos muchos contactos, para que el Señor traiga una palabra como me la entregó a mí esta mañana. Las quiero compartir con el cuerpo de Cristo y con los amigos y hermanos que tenemos ahí. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te adoramos y te damos las gracias. Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder. Espíritu Santo de Dios, en esta hora te damos las gracias por tu hermosa palabra, Padre, por tu Espíritu Santo, porque ella tiene, Señor, la capacidad de penetrar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espíritu Santo, en esta mañana, toma control y dominio de cada una de nuestras emociones, toma control y dominio de nuestro corazón, de nuestra mente, y en esta mañana te presentamos, oh Dios amado, cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña, no por casualidad, sino por propósito. Oh Padre, en esta mañana yo te ruego que tomes el control y el dominio de esta red social, que tú permitas, Espíritu Santo, que esta palabra llegue al corazón de alguien. Oh Padre, sabemos que fuera de ti no hay quien salve, sabemos, oh Padre amado, que aunque haya conspiración, aunque hayan ataques y situaciones, sabemos, Padre amado, que tú peleas nuestras batallas. Y Padre, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, es la que nos gobierna en esta mañana. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga a cada vida que tiene contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles, y damos gracias al Señor porque el Señor nos permite tener una palabra para compartir. La palabra que vamos a compartir se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, en el verso 24 en adelante. Dice la Escritura: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Volvieron después a Jerusalén, y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió y le dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad
hago estas cosas. Dios te bendiga, hermana Ginette Galarza, ex compañera de trabajo. Buenos días, hermano Arcelio Rodríguez. Estamos aquí compartiendo la palabra en esta mañana gloriosa, donde estamos hablando del capítulo 11 del Evangelio de Marcos, donde vemos en la Escritura una serie de eventos que marcan ya casi el momento cuando Jesús iba a ser entregado. El Señor tenía que entrar a Jerusalén y en esos días había que hacer la entrada, pues ya se estaba acercando su momento de crucifixión, pero en el momento que Él entra a ese lugar, Él tenía que presentar que ese reino era un reino invisible, en el cual Él había estado presentándole a todo el pueblo de Israel. Él les mostraba que había poder en ese reino, que Él era aquel que entregaba el poder, que el Padre le había dado el poder, el Padre era a quien ellos conocían, pero que Él estaba trayendo a la tierra el poder para que nosotros un día pudiéramos hacer las mismas cosas. Y fíjate, me llama mucho la atención en estos versículos que el Señor se hace de un pollino, el cual estaba atado en algún lugar, y el Señor llama a sus apóstoles para que lo pidan y vayan y lo tomen prestado para Él utilizarlo. Fíjate que vemos en la Escritura que este reino que Él estaba presentando era un reino sumamente humilde. Fíjate que no había la fanfarria tal vez de un gobernante de aquellos tiempos. Recordemos que la nación de Israel había visto los diferentes gobiernos y lo hostil que eran aquellos gobiernos humanos con la nación de Israel. Pero en el momento que Jesús llega a la tierra, en el momento que Jesús nace, dice la Escritura que el gobierno romano estaba en el poder. Era necesario que fuera el gobierno romano para que ellos pudieran crear lo que era la muerte con la que Jesús se había anunciado desde los profetas que Él moriría. Y fíjate, la palabra no nos miente cuando Él en ese capítulo 11 de Marcos vemos que Él pide ese pollino. Dice, porque hace... Perdóneme, dice la Escritura, fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron a Jesús que Jesús había mandado y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y entraron sobre él sus mantos y sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y le tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Recordemos que en este Evangelio de Marcos, en este capítulo 11 particularmente, estamos viendo a Jesús que ya había cumplido todo su tiempo de ministerio y se acerca el momento donde Él tiene que llegar a Jerusalén, y recordemos que los eventos de la crucifixión se darían en esa zona, y es ahí cuando Jesús pide prestado el pollino, aquel pollino que era insignificante tal vez hasta para el mismo dueño, pero el Señor decide que ese va a ser su vehículo en el que Él va a hacer entrada como por última vez, ¿verdad?, ahí a Jerusalén. Y vemos que Él toma ese pollino prestado y le manda a los discípulos que lo pidan, porque el Señor lo necesita. Y me pregunto yo en esta mañana, en una mañana un poco calurosa aquí en Puerto Rico, muchas veces nosotros desconocemos la urgencia, la necesidad que tiene el Señor de hacer que nosotros podamos tener algo en que movernos, en que llevar al Señor. Fíjate que el Señor estaba siendo entrado a Jerusalén en medio de un animal que era tal vez menospreciado porque no tenía la capacidad tal vez o la elegancia de un corcel, de un caballo, que eran los que montaban los reyes. Sin embargo, Jesús estaría tomando un pollino prestado. Ni siquiera era de Él, pero es que en el reino, las leyes que rigen en este reino de Cristo son unas reglas, unas leyes que simplemente
nos gobiernan en el corazón. Por eso es que no hay tal vez no puedes comparar la manera como se mueve este mundo a la manera como se mueven los que son guiados por el Espíritu de Dios. Reconocemos que la palabra del Señor es real cuando nos hace entender que el Señor, buenos días hermano Saúl Dumén, buenos días, estamos leyendo la Escritura en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos y dimos una lectura bastante larga, pero hablando en contexto de ese capítulo 11 de Marcos, vemos que ya Jesús casi estaba acercándose al momento de la crucifixión y Jesús estaría entrando a Jerusalén en un pollino que estaba allí atado, tal vez nadie le había dado importancia, pero Jesús Él lo escoge como el vehículo para traer su presencia a ese lugar. Y dice la Escritura que en ese cuadro escoge a ese pollino que no tenía tal vez significancia para mucha gente. Y fíjate que dentro de lo que nosotros podemos ver en ese cuadro, espiritualmente hablando, podemos ver que también nosotros fuimos tal vez un pollino que estaba atado sin importancia. Tal vez éramos alguien que nadie había puesto su mirada en nosotros. Sin embargo, Dios nos escoge en su misericordia para Él nosotros ser los portadores de ese reino que no pertenece a este mundo. Y fíjate que la palabra nos dice claramente que el Señor les da las palabras con las cuales ellos van a pedir ese pollino prestado. Dile que el Señor lo necesita. Fíjate, eso me hace sentir que muchas veces nosotros pasamos por experiencias en nuestra vida que tal vez no entendemos, que son parte del propósito al cual el Señor nos está llevando para que podamos ser útiles dentro de la obra del Señor. Fíjate que dice la Escritura que dentro de esos cuadros surgieron muchas cosas porque a Jesús lo reciben como bendito el que viene. Buenos días, hermano Gilberto Valentín, buenos días. Estamos compartiendo la Escritura del Evangelio de Marcos en el capítulo 11. Y fíjate que estamos hablando en un término general, viendo que ya en ese capítulo particularmente Jesús está muy cerca de su crucifixión y Jesús está entrando a Jerusalén. Ni siquiera tenía un vehículo personal, ¿verdad? Porque no existían los corceles, los caballos y muchas veces nosotros vemos en este cuadro, lo pasamos por alto, pero fíjate que Jesús toma un pollino que ni siquiera es de él y le da las palabras exactas que ellos van a pedirlo. Si alguien protesta porque el Señor lo va a utilizar, dile que el Señor lo necesita. Y fíjate que la palabra del Señor dice: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y le trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Fíjate qué privilegio tan grande el que esos apóstoles tuvieron en el momento cuando el Señor les da las instrucciones, ellos poder hacer lo que el Señor exactamente había mandado. Y es que en esta porción de la palabra toca mucho a mi espíritu que las reglas que rigen este reino no son las reglas que rigen los gobiernos humanos, porque el gobierno que rige en este mundo busca adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad. Por eso es que a tales adoradores busca el Señor. Todo aquel que pertenece a este reino, que no es de este mundo, vive de manera diferente. Y dice la Escritura que el Señor pudo hacer su entrada en ese pollino que se lo prestaron. Y dice la Escritura que ellos daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos habían tenido la experiencia de que habían sido visto muchos gobiernos que habían sido maltratantes del pueblo de Israel, y en la época que se está dando la llegada de Jesús, en el poder está el gobierno romano, que no era casualidad, porque parte de lo que tenía que acontecer por los profetas era que Jesús moriría en medio de esa cruz. Y fíjate que la palabra del Señor nos hace entender claramente que todo lo que estaba aconteciendo dentro de aquel ambiente que Jesús estaba tomando era parte de un cumplimiento de la palabra. Y fíjate qué interesante cuando dice
que ellos, dice, trajeron también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Siempre ha habido un remanente que no va con la multitud, un remanente que se sale de la norma, un remanente que permanece a pesar de las críticas, a pesar de los señalamientos. Hay un remanente que sí puede reconocer el Señor Jesús. Dios te bendiga, hermana María Díaz Cabán. Buenos días. Estamos hablando del capítulo 11 del Evangelio de Marcos y estamos hablando de aquel momento cuando Jesús toma un pollino prestado, porque el pollino prestado iba a ser el vehículo de entrada que el Señor utilizaría en medio de esa llegada a Jerusalén. Reconocemos que Jesús ya estaba muy cerca en ese capítulo de ser entregado, ¿verdad? De entregar su vida. Pero el Señor estaba tomando todos los detalles para que el pueblo entendiera que Él había sido el rey, que venía con un reino invisible que no era de este mundo. Y fíjate que la palabra dice que Jesús le da las instrucciones claras y precisas, como igual Dios sabía. Jesús sabía que ahí había un pollino que nadie le prestaba atención, que tal vez era un vehículo para cargar cosas. En aquel momento Jesús lo toma de una forma muy particular y le da instrucciones a aquellos apóstoles para que lo tomaran y lo desataran. Esto me hace pensar que también nosotros un día éramos esos pollinos que tal vez servíamos para cargar cosas, para hacer tal vez mandados a hacer cosas que teníamos tal vez poca importancia, pero el Señor nos vio y quiso hacernos a nosotros ese vehículo que portaría ese reino que no era de este mundo. Y fíjate que vemos en Jesús que era ese rey que hoy está en el corazón tuyo y en el mío y que nos ha convertido en lo que se llama iglesia del Señor. Fíjate que en medio del pueblo de Israel había grupos que dirigían al pueblo de Dios, grupos que, a pesar de que el gobierno romano estaba en el poder, legalmente estaban autorizados a reunirse en las sinagogas para ellos cumplir la ley, porque ellos hasta ese momento no habían reconocido que habían tenido la visitación del Hijo de Dios, quien es Jesús. Por eso es que en este tiempo posmoderno que vivimos es necesario que volvamos a la palabra, y en esa palabra, cuando vemos en el contexto, Jesús estaba entrando a Jerusalén porque Jesús poco tiempo más adelante sería también condenado a muerte. Cuando le presentan a Barrabás y le presentan a Jesús, ellos deciden que fuese Barrabás el liberado, a pesar de haber vivido aquellos milagros, aquellos momentos de mucha apasionamiento, donde recibieron milagros, donde se hicieron portentos, cosas bien grandes. El Señor manifestó su poder. Pero es que en la palabra del Señor estos cuadros no están por casualidad. Estos cuadros están para que tú y yo, como iglesia del Señor, que tuvimos ese nacimiento cuando el Señor está entregando su vida, cuando el Señor es traspasado y su costado brota sangre y agua, como símbolo de eso que estaría a nosotros bañándonos en su sangre, dándonos el agua de su palabra y haciendo que en nosotros hubiera un nuevo nacimiento. Todo aquel que sale de la vieja creación, todo aquel que sale de sus documentos naturalmente, tal vez de una cédula que dice tu fecha de nacimiento y quiénes son tus padres y dónde naciste, reconocemos por la palabra que el verdadero nacimiento es cuando confiesas tu pecado, cuando reconoces que en tus propias fuerzas no eres santo, que necesitas ser lavado por la sangre de Cristo. Fíjate que el pueblo de Israel, en ese cuadro del capítulo 11, vemos que el Señor tenía hambre y el Señor se acerca a una higuera
Y cuando se acerca a una higuera de manera ilustrativa, él estaba buscando el fruto de los higos para comer porque él tenía hambre. Y entonces Jesús dice, nunca nadie jamás coma de tu fruto. Y lo oyeron los discípulos. Y ante esa situación de él llegar y buscar higos y no encontrar, el Señor les mostró el poder que había en la palabra. Cuando tú te alineas al Padre, todos tenemos una función que ejercer dentro de este reino que no es de este mundo. Y dentro del reino que no es de este mundo, cuando cargamos la presencia de Dios, nosotros tenemos que ejercer una función. Fíjate que dice la Escritura que el Señor en ese momento cogió y dice que entraron a Jerusalén, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas y los cambistas, las sillas que vendían palomas, y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Reconocemos que ante aquella religiosidad que tenía la nación de Israel, cuando seguían aquellos diferentes grupos que se agarraban de la ley para ellos rechazar lo que estaba surgiendo en Jesús. Jesús, dentro de aquel mensaje que estaba trayendo, estaba haciendo el cumplimiento. El amor del Padre se estaba manifestando en él, y él estaba manifestando esos verdaderos adoradores que hoy se traducen en la iglesia del Señor. Fíjate que no hablamos de grupos religiosos, porque eran esos mismos religiosos los que estaban siendo de manera hipócrita, tal vez fingiéndose amadores de la ley, pero eran los que la doblaban al mismo tiempo. Y vemos en la palabra que el Señor, ante esos mensajes, un mensaje que era fuerte, el Señor le hacía entender que había un propósito para ellos poder hacer esa reunión allí, era hablar de los negocios de su padre. Sin embargo, habían convertido aquello en una cueva de ladrones. Pero fíjate que la Escritura nos menciona claramente que el Señor está manifestando a aquellos adoradores que le servirían en espíritu y en verdad. Y en este capítulo 11, el versículo 24, dice la palabra del Señor que el Señor empieza a hablarles, porque los discípulos le dijiste, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y la palabra del Señor, Él se dirige a los apóstoles y les hace saber que les dice, mira, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y es que en el reino que no es de este mundo, en ese reinado que tienes en tu corazón, que te gobierna el Espíritu Santo, tenemos el poder, ese poder que descendió sobre aquellos que estaban en aquel lugar esperando al Espíritu Santo en el aposento alto. Y dice la Escritura que ese poder les daría el valor para ellos enfrentar la mayor persecución que se desató en ese primer siglo. Fíjate que la palabra del Señor no miente cuando nos hace entender que Jesús, no solamente Él resucitó, dice la Escritura que cuando Él resucita, Él está a un promedio de tiempo ahí presentándose a sus seguidores, dándole instrucciones a sus apóstoles. Dios te bendiga, hermano José Echevarría. Estamos hablando del capítulo 11 del Evangelio de Marcos, y estamos diciendo que Jesús ya estaba bien próximo a ser entregado su vida, entregar su vida. Sin embargo, Él escoge un pollino. La manera de hacer la entrada triunfal a Jerusalén lo iba a hacer en medio de un pollino, un animalito que tal vez no tenía mucha importancia para ellos, pero Él lo estaba tomando prestado y lo estaba convirtiendo en ese carruaje que lo montaría Él, como presentando un reinado que no es de este mundo. Por eso es que el rey que no es de este mundo
ha plantado un reinado en nuestro corazón. Por eso es que cuando manifiestas el poder que te ha sido entregado en medio de un tiempo posmoderno como el que vivimos, tú manifiestas el poder de Dios. Por eso es que ya no encajas en las cosas que hacías antes, porque el Espíritu Santo de Dios te gobierna. Por eso es que cuando nosotros somos transformados por el poder de Dios, cargamos un poder. Pero fíjate que ese poder, a pesar de que el Señor se lo quiere dar a todos, lamentablemente no todos cualifican para ese poder, porque para que tú tengas ese poder, tú tienes que confesar tu pecado, tú tienes que hacerlo tu Señor. Y por eso es que la palabra del Señor nos entrega en este capítulo 11 el poder que hay en nuestra boca. Buenos días, hermano Eric Soto. Estamos hablando la palabra del Evangelio de Marcos, capítulo 11, y estamos viendo en todo el capítulo que desde que él ya casi en el ocaso de su ministerio está próximo a ser crucificado, él entra a Jerusalén en un pollino, en un vehículo que no era un carruaje, no era algo de lujo. Jesús estaba tomando algo prestado porque lo necesitaba. Él quería finalizar esa despedida haciéndole entender que ese reino al cual él había estado presentándoles todo el tiempo era un reino que no era de este mundo y que él estaría cumpliendo en ese sacrificio. Él se mantuvo callado, él pudo haberse defendido, pero no lo hizo porque él quería cumplir su palabra, él quería llevar nuestro pecado, el tuyo y el mío, y por esa razón la palabra del Señor nos muestra en este cuadro que cuando él va a aquella higuera buscando higos, no había frutos, y él maldice la higuera para que ellos vieran el poder que se ejerce en nuestra fe, porque cuando nosotros hemos sido entrados al cuerpo de Cristo a través de la sangre de Cristo, nosotros somos esa simiente que somos justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ya la ley comienza a tener en aquel momento su limitación, porque ya había llegado la gracia del Señor, y la gracia se manifiesta aun cuando escoge un burrito para él entrar y tomarlo como su vehículo de entrada. Fíjate que nosotros también tal vez no éramos los calificados, no teníamos tal vez toda la cualificación para ser escogidos para un reino que no es de este mundo, pero a Dios le plació escogerte, a Dios le plació manifestar su poder y llamarte y desatarte como lo hizo con aquel burrito, y tomar tu vida para que seas tú quien portes a ese rey, y ese rey lo cargamos tú y yo, tal vez no en nuestro lomo, sino en nuestro espíritu, y en el momento que nosotros nos hacemos portadores de su presencia, nosotros también manifestamos su poder. Y dice la Escritura, para concluir en este capítulo 11, en el verso 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Jesús termina dándoles una enseñanza y hablándoles que en el reino que no es de este mundo, nuestro corazón tiene que estar libre de cualquier herida que esté contaminando nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar completamente liberado, porque claro, somos esa simiente de Abraham, somos esos que creímos por la fe, nosotros somos esos que fuimos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les está mostrando al pueblo de Israel que más adelante en los próximos capítulos son los mismos que le van a pedir que liberen a Barrabás, que ellos quieren a Barrabás y que condenen a Jesús, porque el Señor estaba mostrando su amor. A pesar de que ellos no entendían el propósito de Dios, Él estaba mostrando ese poder que hoy tú y yo cargamos en nuestro espíritu,
ese reino que no es de este mundo, ese reino que se desata por el poder de la fe. Fíjate que la fe no viene más que por oír la palabra de Dios, y cuando ella entra por tu oído, ella llega a tu alma. Y en tu alma, que es donde se manifiestan las ataduras, se manifiestan los corajes, las emociones, se manifiestan las intenciones del corazón, porque van atando a nuestro espíritu. Y no es hasta que tenemos el nuevo nacimiento en Cristo que comienza a ver de adentro hacia afuera una transformación. De adentro hacia afuera van surgiendo los cambios y comenzamos a proyectar de un estado de muerte la vida. Y cuando la vida se va manifestando en nosotros, nuestra alma va liberándose, porque la palabra de Dios es la que gobierna. Y el Logos no es otra cosa que Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es nuestra palabra encarnada, y aquí en nosotros lo cargamos en nuestro corazón. Por eso somos tipo del arca de Jesucristo. Por eso cargamos la palabra en nuestro espíritu. Y en esta mañana, la carga que sentimos es que también, igual que el pueblo de Israel, tendría que reconocer que aquellos que serían parte de ese reino tendrían el poder de arrancar y de plantar. En esta mañana la palabra que el Señor nos ha entregado es que tenemos poder para arrancar y para plantar. ¿Qué arrancas? Arrancas todo aquello que detenga la obra de Dios. ¿Qué arrancas? Arrancas toda semilla de duda que pueda estorbar lo que Dios quiere hacer en ti. Arrancas todo aquello que te aleja de un reino invisible, y que muy pronto ha de sonar la trompeta y el Señor arrebatará su iglesia. Te demanda que tú puedas mirar a Cristo. Demanda que tú ejerzas el poder para que otros crean. Demanda de que tú puedas manifestar el poder del Espíritu Santo en ti, para que puedas entender que la salvación sí se puede perder, que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, que la salvación, una vez tú la tienes que cuidarla, porque el Señor te hace entender que Él vive dentro de ti cuando tú manifiestas ese poder que te da el lavado con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo te lava y te limpia y hace que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Pero la puedes perder cuando descuidas tu vida espiritual, cuando descuidas que tienes que manifestar frutos, cuando descuidas esa dieta que el Señor demanda de ti. Estás poniendo en riesgo tu salvación. Pero en esta mañana, la carga que sentimos en este día es que tú también seas parte del cuerpo de Cristo, que no seas de aquellos que seguían a Jesús por diferentes razones, una multitud ciega que seguía por cosas religiosas, tal vez por buscar un milagro. En esta mañana, la carga que sentimos es que tú también debes tener la experiencia de nuevo nacimiento en Cristo, para que tú entiendas que el Señor quiere transformar tu vida. Así que en este día vamos a dar por terminado nuestro devocional, pero queremos decirte que nosotros nos congregamos en la iglesia MAM de Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez. Nosotros estamos en aquella localidad conocida por muchos como un centro de entretenimiento y baile, el local Paradise. Sin embargo, hoy es Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Hoy es la iglesia del Señor. En este tiempo, iglesia, ¿verdad? Somos nosotros, es un lugar de reunión donde estamos adorando al Señor, y en un tiempo posmoderno como el que vivimos se hace urgente predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio que te da fuerzas, razones y motivos para vivir, para predicarlo, para adorarle, porque igual que como el pollino se desató y fue útil para el Señor en el reino, también nosotros hemos sido desatados para ser útiles en el reino de Dios. En este día, la carga que sentimos es que tienes oportunidad de serte útil, de hacer la manifestación de lo que Dios quiere que tú hagas. En este día, conviértete al Señor. Si has cometido algún error, perdona, haz lo propio, porque el Señor nos ha costado demasiado. Esa salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón firme hasta el día de esa redención. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar y te prometo que voy a pasar los nombres de las vidas que se han unido a este en vivo. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana
Te damos la gloria a ti, Padre, porque tú eres bueno. Para siempre tu misericordia. Atamos y reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu de error que en vez de unir divide. Oh Padre amado, reprendemos todo espíritu de contienda, de división, Padre amado, y proclamamos vida, salud. Oh Padre amado, yo te ruego en esta hora que tú restituyas lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Siempre hay plagas que tratan de destruir lo que tú, Señor, nos has entregado. Pero en este momento nos paramos firmes y proclamamos que tú, Señor, restituyes lo que el enemigo ha tratado de destruir. Oh Padre amado, el tiempo es corto y nosotros siempre hacemos, Padre, queremos hacer lo que tú has demandado. Señor, siervos inútiles somos, pero gracias a tu misericordia que un día nos entregaste, Señor, el perdón y nos permitiste entender que donde estábamos no podíamos funcionar porque había un mensaje de poder que no podíamos callar. Y eso es lo que hacemos, Padre, dando de gracia lo que por gracia hemos recibido. No queremos secarnos como la higuera y no dar el fruto que tú demandas, Señor. Oh Padre, gracias. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, buen provecho y adelante en el Señor.